Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hemos hablado ya en otras ocasiones en Mundo Desconocido sobre las anomalías que se han podido detectar en la Luna. Lo cierto es que algunas son absolutamente escandalosas. Hemos podido ver estructuras, formas, cúpulas, ovnis, extrañas pináculos. No sé, hemos podido ver prácticamente de todo. Lo cierto es que la NASA, la ESA y otras compañías que se dedican a la investigación espacial nunca han dado unas explicaciones objetivas sobre lo que allí había. Única y exclusivamente hablaban de juegos de sombras y luces, cuando en realidad posiblemente todo aquello nos mostraba algo de lo que ellos no quieren que hablemos. Hemos podido comprobar también como muchas fotografías que nos parecían interesantes con el paso del tiempo han sido borradas de las páginas web de aquellas empresas o compañías que se dedican a la investigación astronáutica. Este tipo de cuestiones nos hace pensar que el encubrimiento es importante. Asimismo, unido a las ofuscaciones que hemos visto en el espacio y por supuesto en Marte, pensamos que los intereses que hay por ocultar todo este tipo de informaciones son enormes. Mantenerlos en la oscuridad es posiblemente su objetivo. El objetivo de algunas personas que no logra fructificar siempre, ya que de vez en cuando encontramos esas anomalías y las podemos detectar. En esta ocasión vamos a hablar de las 10 anomalías más importantes, las 10 o las 9 anomalías más importantes que se han podido encontrar hasta la fecha en la Luna. Para hablar de ello tenemos a Vicente Fuentes, ¿cómo no? ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido, un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, vamos a ver anomalías en la Luna, algunas de ellas, como bien has dicho, totalmente escandalosas. Vamos a hacer un recorrido por imágenes que son además oficiales de estos estamentos, como la NASA o la ESA, y vamos a hacer un recorrido quizá por un pequeño museo de lo más bizarro, lo más subrepticio, lo más oculto que puede haber en la Luna, pero yo no tengo ninguna duda de que es la punta del iceberg realmente de lo que estamos hablando. Ya el propio Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, respetado dentro del mundo del misterio, ya hablaba de muchas de estas anomalías hace muchos años. Pero claro, ahora con internet y con la liberación de cierta información por parte de estas agencias, pues ahora mismo podemos acceder a algunas informaciones, a algunas fotografías que nos muestran con bastante exactitud de qué estamos hablando, de esas anomalías, ¿no? Si te parece bien, JL, empezamos con la primera, que es bastante fuerte. Pues sí, la primera anomalía, o la que está situada en el podium, aunque en realidad todas son muy buenas, es una que se descubrió hace ya bastante tiempo. De ella se comenzó a hablar, pues digamos que allá en el año 2007, más ávidamente debido a unas imágenes aparecidas. Se trata ni más ni menos que de la fotografía AS15-P 9625. Incluso también la AS-P 9630, catalogadas por la NASA como habiendo sido fotografiadas por el Apolo por el Apolo 15, efectivamente. Lo que pasa es que había fuentes que hablaban de el Apolo 20, pero de eso hablaremos después. En la imagen se puede apreciar como en la parte derecha se observa una especie de artefacto que pudiéramos denominar con una aerodinámica exactamente igual a la que pueda tener un avión en ala delta. Por ejemplo, podemos pensar que se parece al Concorde, o podemos pensar que se parece a un avión de combate con una especie de forma puntiaguda y aerodinámica. Algunos pensarán que es absurdo. Lo cierto es que el escándalo fue todavía mayúsculo cuando esas imágenes mostraron una especie de filmaciones aparentemente hechas por los astronautas de un Apolo que nunca existió oficialmente y que nos muestran con un alto grado de nitidez e imagen en color impresionantes detalles de esa extraña formación que no era formación más que un objeto artificial con las características de una nave aerodinámica en ala delta. Era impresionante, ¿verdad? Además los tamaños son muy grandes, porque tenemos en cuenta que las ampliaciones nos permiten adivinar que estamos hablando de cientos y cientos de metros, a lo que a primera vista parece un auténtico la parte delantera de un avión. ¿No es así, Vicente?
Efectivamente, JL, estamos hablando de una estructura de 3,3 kilómetros de largo, que realmente es una anomalía, que no concuerda para nada con la geología de la Luna. Es como una especie de cilindro doble que aparece semienterrado y que se encuentra en una hondonada. Pero claro, podría ser un efecto óptico de no ser por la geometría que tiene, que es perfectamente pulida y con unas curvas perfectamente definidas. Son, de alguna manera, es una construcción matemática, ¿no? Entonces, es interesante porque aparentemente está al mismo nivel que el suelo, no tiene una sombra muy prominente, pero si empezamos a ampliar la imagen, empezamos a ver que, bueno, pues hay una especie de hondonada, de una especie de como unos caminos alrededor que tienen una forma perfectamente triangular. De hecho, es como si esa estructura también formase parte de ese objeto y hubiese quedado semi-enterrada en esa superficie de la Luna, ¿no? Es fascinante poder verlo porque nos estamos encontrando con cuerpos que son elípticos, que parecen estar muy erosionados, es decir, podrían estar allí desde hacía pues millones de años, pero sí que se sigue viendo perfectamente pues lo que era la forma original de cómo eran esos cilindros, ese objeto con forma de cilindros, ¿no? Has hecho alusión a ese vídeo del supuesto Apolo 20 que nunca existió. En mi opinión, ese vídeo pues podría ser una renderización, un vídeo pues como una especie de montaje. Pero sí entiendo que las fotografías del Apolo 15 están mostrando exactamente esa estructura. Y claro, como hemos visto muchas veces en el fenómeno OVNI, debe haber de hecho un departamento que se encarga de manipular las imágenes auténticas con imágenes falsas, para que nosotros cuando lo veamos creamos que todo es falso. Y eso ocurre en el fenómeno OVNI y en la investigación del fenómeno OVNI desde los años 40. Es decir, existe manipulación a nivel oficial para que confundamos lo que es verdad con lo que es mentira, poniéndolo todo en el mismo vídeo. Exacto. Eso es una técnica bastante habitual. Hemos podido verlo en algunos de los posts de Mundo Desconocido, como literalmente cuando se magnifica o se intensifica el contraste y se aumenta el brillo, ha sido borrado. Hay cosas que han sido literalmente borradas. En el proyecto Clementina también hemos podido ver muchas ocasiones como literalmente han difuminado una gigantesca zona en la cual aparentemente había estructuras. Pero vamos ahora con la segunda anomalía, que es muy extraña. Esto ocurrió con el Apolo 17, allá en los años 70, hacía bastante tiempo. Por entonces el Apolo 17, cuando estaba sobrevolando cerca de la Luna, concretamente a 3,8 grados norte, 107,9 grados este, tuvo la oportunidad de ver una espectacular panorámica de la Luna, una fotografía impresionante. El caso es que en esa fotografía, que fue catalogada como AS17P3165, curiosamente aparece un punto negro. Pero cuando digo un punto negro, digo un perfecto punto negro tapando hectáreas y hectáreas de la Luna. No sabemos si intentando encubrir algo que había abajo o qué. Lo cierto es que en fotografías anteriores y posteriores del Apolo 17 ese punto negro no aparece. Es como que se hubiera movido, ¿no? ¿No es cierto, Vicente? Parece que ese punto se mueve o ocurre algo extraño. Efectivamente, JL, de haber sido un defecto en la cámara, este punto tendría que haber desaparecido o tendría que haber aparecido de otra manera. Pero lo cierto es que en la fotografía que has dicho tú aparece perfectamente definido y en las siguientes tomas de fotografías tendría que haber aparecido, pero no aparece. Es decir, tenemos dos opciones. Una, que NASA tapase algo específicamente que aparecía en esa fotografía y que no quería que se viese. Preferían poner un punto negro, que fuese un auténtico escándalo, pero mejor un punto negro que aquello que se estaba viendo. Eso, número uno. O número dos, estamos hablando de un objeto volador no identificado de forma, vamos, totalmente oscuro, ¿no? Casi prácticamente como una puerta dimensional, podríamos casi hablar, o incluso una apertura dentro de la propia superficie de la Luna que fuese perfectamente circular y que hubiese aparecido en esa toma
exclusivamente en especial. Yo he visto una grandísima cantidad de fotografías de la Luna en mi vida como investigador, y por supuesto no es una anomalía que haya visto nunca jamás. Es decir, aquello, la NASA no falla, su óptica no falla de esta manera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es interesante el hecho de que la NASA pudiese haber estado tapando algo, porque como veremos en este top 10, a la NASA le importa bastante poco que se graben objetos voladores no identificados cerca de la Luna. Es decir, no parece que tengan un gran interés en ocultar muchos de los ovnis que están pues circundando a nuestro satélite. Y esto te lo digo por interés, o sea, por mi propio trabajo, porque en Ufópolis he publicado, no sé, 20, 30, 40 fotografías de ovnis cerca de la Luna, ¿no? Entonces, ahí está el tema. ¿Se pasó un omnidimensional o completamente oscuro en aquel momento delante de la Luna, en el momento exacto de la toma, o existe una puerta dentro de la superficie de la Luna que de repente se abrió en aquel momento? Ahí está un poco el misterio de esta toma, ¿no? Sí, es muy extraña, ciertamente. Pero vamos con la número 3. La número 3 nos muestra una cúpula sobre un camino en la Luna, como lo acabáis de oír. Ocurrió allá en el año 2007. Los japoneses, que tienen también su programa espacial, decidieron lanzar una sonda espacial cuyo nombre entonces era la Selene 2. La Selene 2 hizo una prospección lunar sobre la superficie de la Luna, y concretamente el 31 de octubre del año 2007 a las 6 menos 9 minutos de la mañana efectúa una extraña fotografía en la que se puede ver cómo entre cráteres existe un caminito, y entre esos cráteres y el propio camino hay una cúpula en la cual incluso se aprecia un cierto grado de transparencia. Lo cierto es que esa anomalía, o digamos que eso que está ahí y que no debería estar, nunca tuvo ningún tipo de explicación por parte de me parece que es la JAXA, la compañía japonesa. No tuvimos ningún tipo de explicaciones, no sabemos realmente qué es lo que ocurrió, a qué obedece ese tipo de estructura. Nunca se tuvo una respuesta clara por parte de los japoneses. Lo cierto es que el problema está ahí y el misterio sigue abierto. Cúpulas en la Luna. Y por cierto, creo que no es la primera que aparece, ¿verdad, Vicente? Efectivamente, JL, no es la primera que aparece. En este número 3 estamos viendo esta cúpula entre caminos. Ojo, que el camino son 180 kilómetros de longitud y va desde uno de los cráteres pasando por otro y por otro, ¿no? Además, justo bordeándolo, ¿no? Muy similar a lo que vemos, por ejemplo, en la minería de la Tierra. Eso por un lado. Por otro lado, es lo que has dicho tú, es muy, muy interesante lo de la cúpula que has dicho, la transparencia, pero es que fíjate que la cúpula tiene una estructura esférica perfectamente definida, muy interesante, con forma además de circunferencia, e incluso el brillo que tiene es muy similar a lo que tendría una cúpula con volumen. No estamos hablando de una hondonada o de un cráter, no, esto es cóncavo, es perfectamente cóncavo. Bueno, pero tenemos que ver la número 4. El Apolo 17 también fotografió otra cúpula de cristal. De hecho, es la fotografía que es la AS-17P1923, para el que la quiera ver. Está hecho a una altura de 119 kilómetros. Y bueno, pues es fascinante porque en uno de los cráteres de la Luna aparece pues lo que podría ser un depósito de agua, ¿no? Algo líquido, o un depósito transparente de un material translúcido pues desconocido, o una cúpula perfectamente definida. Y además es que se ve, porque hay se puede marcar las diferencias y las semejanzas con otros cráteres que hay al lado y que no presentan las mismas características, ¿no? Es muy interesante porque la inclinación del Sol es 24 grados y es un reflejo imposible de producirse en circunstancias naturales, pero se está produciendo, es decir, existe algo físico que hay dentro de ese cráter. También es muy interesante el poder ver que existe un reflejo de la luz del Sol en ese material cristalino. Pues sí, efectivamente, las cúpulas en la Luna, de las que ya, fíjate, se hablaba en el libro de Alternativa 3, no en el documental. Sabéis que hay un documental y un libro. El documental llega hasta un punto y el libro llega más lejos, ¿no? Yo he tenido ocasión de leer el libro, y esa parte que no recoge el documental habla en el libro de las cúpulas en la Luna, cúpulas de cristal, hacían ya referencia. Pero bueno, independientemente de esto, vamos a pasar al número 5.
El número 5 muestra una impresionante cavidad. Además es una ruptura de terreno semejante a una mina a cielo abierto impresionante, que fue detectada por una seguidora de Ufópolis, una lectora de Ufópolis cuyo nombre es Eva. No podemos decir el apellido, pero bueno, podemos decir que se llama Eva T. Y la señorita Eva pues mandó a Vicente unas coordenadas, concretamente a 11 grados 28 minutos 25,42 segundos norte, y a 61 grados 20 minutos 15 segundos, 31 grados este. Ahí aparece misteriosamente cerca del mar Thirsum, una gigantesca cavidad, pero como una ruptura impresionante del terreno, totalmente ajena al contorno que aparece en el propio terreno, como si la luna fuera hueca y hubiese sido partida ahí como una especie de ruptura, una ruptura impresionante, que nos recuerda curiosamente, como ya he dicho antes, a las llamadas prospecciones mineras a cielo abierto. Una cosa, lo que pasa que, claro, el efecto que genera esa ruptura es exactamente el mismo que genera una ruptura de una superficie sobre una esfera hueca. Eso es lo que la primera impresión nos da. He tenido ocasión también de ver cómo en Marte existen algunas zonas que nos recuerdan también bastante a este tipo de rupturas. Yo sinceramente no he tenido la ocasión de verlas en la Tierra, a no ser que hubieran sido producidas por algún tipo de fenómeno natural o producidas por la erosión del agua, algo que no puede ocurrir desde luego en la Luna. Además, la diferencia de tonalidad es tan abrupta que única y exclusivamente nos hace pensar, y la perspectiva es tan correcta, que esa fotografía es auténtica. Esa fotografía es auténtica y efectivamente alguien ahí se les ha olvidado borrar con la goma de borrar esa extraña anomalía que aparece. Pero no solo es eso, ¿no? Porque hay alguna cosa más, ¿verdad, Vicente? Sí, JL. Bueno, es que ojo al dato, porque es que esta fotografía viene de Google Moon. Es decir, la gente lo puede comprobar. En Google Moon puede acceder, en las coordenadas que hemos estado dando anteriormente, puede acceder a esta mina que está en la Luna, o ese gigantesco agujero, que es una anomalía totalmente imposible de producirse, pero parece como una especie de agujero inmenso en la Luna. De hecho, es interesantísimo porque es muy parecido a las canteras o las minas de minerales de la Tierra. Es interesante además observar cómo esos segmentos que van apareciendo como si fuesen caminos no se corresponden a nivel de pixelado con los puntos del entorno, es decir, no es un defecto gráfico. Es fascinante poder ver cómo también hay como unas líneas paralelas, ¿no? Como si fuese un diseño perfectamente concebido para ser de ingeniería, ¿no? Ingeniería de minas, desde cerca del lado oeste. Es interesantísimo. Tenemos también segmentos centrales que parecen transcurrir simétricos, es decir, bueno, estamos hablando de una hondonada totalmente extraordinaria y que por supuesto nadie da explicaciones en la NASA, ¿no? Por supuesto, bueno, pues hemos fotografiado esto, ¿es esto? No hay explicación ninguna, ¿no? Es fascinante, pero claro, también es fascinante el hecho de poder ver que en el cráter Tycho, y esto lo vamos a ver en la número 6 y en la número 10, el cráter Tycho, hay unas cuantas anomalías. Si te parece bien, JL, puedes comentar. Bueno, pues sí, efectivamente, el cráter, la zona ubicada cerca del cráter Tycho, o Tycho Brahe, dedicado a uno de los grandes astrónomos de la historia. Bueno, pues en ella se pueden ver una serie de estructuras totalmente artificiales. Es imposible concebir cómo la naturaleza puede producir esas formas tan rectas, tan angulosas y, por supuesto, como no, tan luminosas, porque en la zona de sombra de los propios cráteres vemos enormes luces que surgen de los mismos. Algo que desde luego no se ha dado una explicación correcta. Al parecer, esta fotografía o estas tomas se pueden apreciar concretamente con el Google Moon, como tú bien has dicho, y concretamente a 21 grados 02 minutos 23,59 segundos norte y 149 grados 48 minutos 6,22 grados este. Ahí, si entráis con el Google Earth, con el Google Moon, podéis comprobar cómo efectivamente aparecen un montón de anomalías de esta naturaleza. ¿Qué naturaleza? Pues que en la sombra de los cráteres existen como importantes reflectores
que parece ser que están emitiendo alguna forma de luz. Y esos cráteres, en no pocas ocasiones, nos hacen pensar que puedan tener un origen más artificial que natural, como así ocurre, por ejemplo, en esas estructuras que aparecen angularmente dentro de la zona de Tycho. Pero la cosa no acaba aquí, ¿verdad, Vicente? Hay un montón de cuestiones. Incluso hay una que, por ponerle un nombre gracioso, ya se le llamó las 3 Coca-Colas de la Luna, ¿no? Porque aparecen 3 estructuras dentro de la Luna. ¿Qué ocurre concretamente con estas estructuras? Sí, sí, JL. Bueno, además de otras estructuras con forma de cuadrícula que también se pueden ver en Google Moon, perfectamente definidas y además fotografías ya publicadas, tanto en Mundo Desconocido como en Ufópolis. Bueno, pues tenemos el famoso caso de las 3 Coca-Colas en la Luna, que, bueno, es una fotografía que es la AS-12-52-7713 del Apolo 12. Bueno, y resulta que, bueno, pues es una especie de fotografía panorámica de un valle de Marte. Lo que pasa es que en ese valle de Marte, si empezamos a hacer unas ampliaciones, aparecen 2 objetos que no son naturales. Uno es una especie de, bueno, pues podríamos decir como una especie de luz con forma como de plátano, luminoso, ¿no? Una especie pues no sé, un segmento alargado, ¿no? Pero que está además flotando sobre el terreno. Pero es que en la misma toma, en la misma ampliación, podemos ver justo a la izquierda una serie de cilindros pequeños que no podemos determinar bueno, pues la altura que tienen, pero se ven como una especie de monolitos cilíndricos que están puestos además en fila. Unos están verticales y hay otro que está un poco oblicuo, y que están ahí aparentemente, bueno, pues evidentemente no es una formación natural, porque sobre todo es que son perfectos. Los cilindros son perfectamente definidos, son matemáticos, podemos decir, no es una construcción geométrica y perfectamente definida. Entonces, ahí está un poco la gracia, ¿no? Es una curiosidad, pero sí que tenemos que entender que aparece junto a otra anomalía luminosa que tampoco debería de estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha habido tampoco, por supuesto, ningún tipo de explicación por parte de NASA al respecto de esta toma. Bueno, pues podemos considerar como la anomalía número 8 lo que se denomina la Torre de Marfil. En realidad, después de muchas misiones, desde el Apolo 11 al Apolo 17, sabéis, el Apolo 13 no llegó digamos que a coronar el éxito de la llegada a la Luna. Afortunadamente no hubo ningún desastre. Lo cierto es que se recogieron un montón de fotografías y un montón de imágenes en las cuales parece ser que en algunas de ellas, de estas misiones Apolo, concretamente el Apolo 10, en su frame 48.022, cuando estaban a 24 kilómetros de altitud, en ese justo y preciso instante se puede apreciar claramente cómo en una fotografía se ven construcciones verticales que tienen ni más ni menos que 14 kilómetros y medio de altura. Es una especie de enorme castillo dentro de un cráter. Algo totalmente impresionante y que desde luego podemos descartar como formación natural, ya que 14 kilómetros, por supuesto, supera en casi el 50% la altura del Everest, y estamos hablando pináculos en vertical. Recordemos que después del Apolo 17, allá me parece que fue en el año 72, se decide dejar toda la exploración lunar. Aquello finaliza, se finiquita el proyecto y nos hemos quedado con muchas de las grandes incógnitas que con aquellas misiones se llevaron a cabo. De todos modos, el misterio no acaba ahí, ¿no? Porque al parecer, bueno, pues también en el aterrizaje del Apolo 12 se encontraron bastantes cosas extrañas, ¿no, Vicente? Sí, efectivamente, JL. Bueno, yo solamente comentar que las fotografías del Apolo 10 que hemos hablado del castillo la Torre de Marfil, son extraordinarias. Le recomiendo a todo el mundo que bueno, pues que amplíe un poco el tema y que le eche un vistazo, que lo vea por sí mismo, ¿no? Y tal, porque es extraordinario, ¿no?
¿no? Además el diseño es extraordinario y evidentemente no es una estructura natural, ¿no? Comentar, como anomalía número 9, he puesto, podemos decir, una de ellas, ¿no? Varios ovnis en el alunizaje del Apolo 12. Comentar que todas y cada una de las misiones de la NASA, y esto lo hemos repetido muchas veces en Mundo Desconocido, todas y cada una de las misiones de la NASA que van al espacio, sean cerca de la atmósfera terrestre o vayan a la Luna o se queden en un espacio intermedio y tal, ¿no? Todas son seguidas por objetos voladores no identificados. De hecho, es que en todas, lo he visto desde los comienzos de la carrera espacial. Por ejemplo, podemos hablar de una toma de la AS-12 507407, en donde, bueno, pues los astronautas estaban ya muy cerca de la superficie de la Luna y se ven unas luces que están siguiendo todo el aterrizaje de manera totalmente impune. Son luces que no se corresponden a efectos ópticos ni a reflejos, y además son luces que las hemos visto en la casuística de las fotografías de la NASA, lo hemos visto en cientos de ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues comentar que es muy interesante también observar la diversidad de colores de los ovnis que aparecen en esa foto, el gran número, la variedad, que aparecen además, de hecho, algunas veces en parejas, y esas parejas pues las hemos visto pues en el fenómeno ovni el fenómeno de los ovnis lumínicos, lo hemos visto, yo qué sé, lo he visto ya mil veces, 2000 veces, no sé cuántas veces lo habré podido ver ya, ¿no? Y es interesantísimo. Pero hay una anomalía ya gigantesca e inmensa, que la podemos comentar también, que tiene que ver con algo que está en el Antiguo Egipto. Sí, bueno, esta anomalía a la que tú haces referencia sería para directamente dedicarla un videoprograma. Sí. Hemos podido encontrar una estructura en la cual aparece una forma perfectamente definida como la esfinge. Próxima a esa estructura hay unas áreas amuralladas, y cuando digo amuralladas es que se ve claramente que están amuralladas, unas estructuras amuralladas, aparceladas angularmente, que muestran de manera clara y evidente que aquello era una zona artificialmente construida. Dentro de esas estructuras incluso se pueden observar cómo existen formas producidas para algún tipo de evento. También existen áreas separadas, pero lo más curioso de esto es que si os vais a la meseta de Guizá, veis la esfinge de Guizá, y miráis una toma aérea y veis el terreno, la zona parcelada, las viejas ruinas y las murallas abandonadas. Cogéis esa toma, la superponéis directamente sobre la imagen que aparece en la Luna, son exactamente iguales, se solapan perfectamente. Es una imagen que requiere como ya he dicho antes, un vídeo. No sé si realmente al final lo haremos o no. Creo que ya hay algún vídeo rodando por ahí al respecto, la gente que se ha preocupado de hacer este tipo de cuestiones, pero sinceramente nos hemos quedado atónitos de ver la impresionante semejanza que existe entre las antiguas construcciones faraónicas, por supuesto todas las instalaciones aledañas, y la estructura que hemos observado en esa zona, ¿verdad, Vicente? Efectivamente, JL, estamos hablando de una correspondencia tanto en ángulos como en proporciones, no en dimensiones, porque esta esfinge que aparece en la Luna, en el cráter Tycho, en unas fotografías además que son excelentes y espectaculares, que es, bueno, cada píxel son 7 metros, hemos estado viendo. Bueno, pues la altura es mayor, es decir, la esfinge que aparece en estas fotografías es más del doble de altura que la esfinge de la meseta de Giza. Eso es interesantísimo porque aunque las proporciones son idénticas, el tamaño es mucho mayor. Quizá a lo mejor también sea por la propia gravedad de la Luna, y bueno, pues una construcción sería más fácil construir en la Luna que en la Tierra, ¿no? Pero sí es interesantísimo lo que has dicho tú, el hecho de que existen unas parcelas perfectamente definidas de forma cuadrada, ángulos de 90 grados, que son idénticas a las que se ven alrededor de la esfinge
Esfinge de Egipto, ¿no? Y claro, es muy sorprendente porque ¿quién pudo hacer eso? ¿Para qué lo pudo hacer? Y sobre todo, ¿por qué en ese cráter, ¿no? En ese cráter hemos visto también más estructuras de luces y alrededor, ¿no? Estamos hablando de un cráter que tiene 4.700 metros de profundidad Sí. y que tiene un pico en el centro de 2.000 metros de altura, ¿no? Es un lugar extrañísimo dentro de la Luna y un lugar excepcional dentro del sistema solar. Pero más excepcional es el hecho de que exista una estructura tan similar a la Esfinge de Egipto, ¿no? Me parece que es fascinante. Y bueno, pues a mí me parece que como investigador no hemos accedido a una información similar en mucho tiempo. Sí, luego me gustaría añadir, esta fotografía fue efectuada por la Lunar Recognition Orbiter, un módulo lunar dotado de unas potentes cámaras para hacer una prospección correcta de la Luna. Pero fijaos que la imagen que nos está mostrando es una imagen de 7 metros por píxel, algo que estaría bien en satélites de los años 70, ¿no? Estaría muy bien en satélites de los años 70, pero no está muy bien para satélites lunares que pueden tener una órbita más bajita, no hace falta que estén en una órbita a una distancia como la que requiere la Tierra, y su óptica bueno, pues tiene que ser bastante más precisa debido a que se encuentra cerca. Entonces, ofrecernos imágenes de 7 metros por píxel es, como ya he dicho antes, retroceder 50 años en el tiempo e irnos a los antiguos satélites espía. Y en la actualidad los satélites espía, sin esforzarse mucho, llegan a 10 centímetros por píxel, ¿no? 10 centímetros. No podría leer un periódico, pero me consta que parece ser que algunos pueden leer matrículas y cosas parecidas. Entonces, mostrarnos imágenes con una resolución de 7 metros quiere decir que ellos han cogido el fruto prohibido, que posiblemente tengan imágenes a 7 centímetros con una espectacular resolución de aquella área, y se la han guardado. Y a nosotros nos muestran este tipo de imágenes en las cuales siempre se nos genera el beneficio de la duda. ¿De acuerdo? Continúo. Este tipo de cuestiones no penséis que es algo raro, no. Como vemos en Marte y las ondas que han mandado al espacio exterior, y cuando digo exterior me refiero fuera de lo que es la órbita de Marte, Venus, la Tierra, son aparatos que tampoco tienen una buena óptica. Vemos claramente como aún así se consiguen enviar tomas en las cuales se aprecian anomalías inmensas. Quiero decir que si existe una construcción que tuviera 10 metros por 10 metros, nosotros jamás las podríamos ver. Una construcción más bien humana, de un tamaño humano, o una construcción de una definición adecuada, es confundible con una roca con una resolución de 7 metros, algo que no es una roca y que sencillamente es una construcción artificial con una resolución adecuada. Esto ellos lo saben, no penséis que se gastan muchísimo dinero, tanto dinero en cohetería, obtener presupuestos, equipar esa nave, toda la ingeniería aledaña que lleva y su mantenimiento, máxime para obtener fotografías de 7 metros por centímetro. No. Ellos tienen una óptica mucho más potente y más precisa que nos están mostrando. Como sabéis, y de ello hemos hablado Vicente y yo, la Curiosity, el maravilloso robot que está dotado de 7 cámaras, la más potente de ellas es de 1,5 megapíxeles. Lo podéis mirar en la página web, 1,5 megapíxeles. Y si veis imágenes enormes, de muchos megapíxeles, es porque hace lo que se llama una especie de puzzle, montando trocitos de imágenes a 1,5 megapíxeles. De tal modo que con ello evitan que nosotros tengamos acceso a la alta definición que nos puede mostrar características útiles de zonas en las cuales las anomalías son importantes. Punto número 1. Punto número 2, la paupérrima imagen en blanco y negro, que estamos cansados de verlas. ¿Cómo puede la Lunar Recognition Orbiter estar lanzando todavía fotografías en blanco y negro? Porque cuando capturo esta imagen y compruebo el tipo de la cantidad de colores que tiene, me sale en escala de grises. Alguien ha cogido la información de color
donde también se puede apreciar claramente que existen anomalías, y se ha guardado esa valiosísima información de color en el bolsillo, entregándonos a nosotros unas imágenes que en blanco y negro pierden toda la perspectiva. Punto número 2. Eso, adicionalmente a que cualquier anomalía que aparece es desmentida inmediatamente por la NASA, hablando de paridolias, de formas incoherentes, sombras extrañas y cosas absurdas, como he tenido ocasión de oír, pues nos damos cuenta de que las fotografías que aquí os estamos mostrando, incluso veréis que cuando se está fotografiando la Luna no se ven las estrellas. ¿Cómo es posible? Y sin embargo se ve un ovni. Entonces tenía que tener una potencia lumínica ese ovni impresionante, porque el contraste de las estrellas en el fondo negro espacial es alucinante. Es alucinante, son auténticos faros las estrellas en el cielo, fuera de la atmósfera. Imaginad, dentro de la atmósfera a veces ocurre que con un cielo limpio y frío las estrellas impactan de su luminosidad. ¿Cómo es posible que sus cámaras no lo consigan? Entonces estoy hablando que también nos están mostrando fotografías en las cuales la óptica de sus cámaras es paupérrima. No tiene contraste, prácticamente. No es capaz de detectar, no tiene esa capacidad de percepción lumínica de la que hacen gala, o supuestamente deberían hacer gala, las misiones lunares. No la tiene. Eran mejor las antiguas cámaras que portaban los astronautas en sus brazos, aquellas cámaras con las cuales se veían muchos detalles, que todas estas imágenes que nos han mostrado, que están literalmente castradas y ofuscadas con aviestas intenciones para evitar que la gente se haga preguntas incómodas. ¿Es así o no es así, Vicente? Hombre, efectivamente, JL, el hecho de que la gente tenga que preguntarse o pueda preguntarse qué hace la Luna ahí, y eso que, bueno, existen algunas escrituras antiguas en donde se hablaba del tiempo donde no estaba la Luna, ¿no? Eso lo hemos podido ver en el Antiguo Testamento y en escritos indios también, ¿no? El tiempo donde no estaba la Luna. Bueno, y entonces, ¿qué es? Existe ya un videoprograma que hicimos, ¿no? De ¿es la Luna una nave espacial extraterrestre, ¿no? Y además de eso, ¿quién? Además de las propias características raras de la Luna, que la gente no debería de estar preguntándose por ello, ¿no? Entonces, bueno, y además de eso, ¿quién construiría todo lo que aparece tanto en la Luna como en Marte? Es que son preguntas que podrías hacerte, ¿no? Y que además podrían llevarte a conclusiones sobre lo que está pasando aquí en la Tierra, y lo que a esa gente le conviene es que tú no te preguntes absolutamente nada, ni lo que pasa en la Luna, ni que tengas un concepto de pensamiento asociativo, que puedas asociar mentiras también en la Tierra, ¿no? Porque si te están mintiendo con la Luna, te están mintiendo con todo absolutamente, porque la Luna la ves todos los días de tu vida. Vamos a ver. Es así. Vicente, quizás los mismos que han hecho esas construcciones y han traído la Luna están aquí en la Tierra. O quizás aquellos que efectuaron esos trabajos están en connivencia con algunos organismos muy poderosos del planeta Tierra. Por eso se está ofuscando y no entregando toda esta información. Existen intereses comunes. ¿O qué pensemos? ¿Que aquella gente desapareció? Aquellos que hicieron esas construcciones, y hablamos ya claro, cogieron y dijeron, venga, vámonos, y dejamos aquí la Luna tirada. No. Esto forma parte de un plan universal en el cual nosotros somos una minúscula partícula de dentro de una agenda galáctica en la que nos encontramos inmersos. Y es tan minúsculo nuestro papel dentro de este universo que no somos capaces de interpretar el contenido total de la agenda, ni siquiera parcial. Si al final estas cosas que nos quedan son pequeños detalles en el que tenemos que sacar ideas subjetivas en ocasiones y en algunas objetivas, cuando los datos son más grandes. Pero bueno, Vicente, estaríamos mucho tiempo discutiendo sobre este tipo de cuestiones, y creo que ya después de 38 minutos de videoprograma nos ha parecido que a la gente le ha quedado claro que en la Luna existen importantes anomalías. Estas 10 que os hemos mostrado son una muestra. Hay muchísimas más, hay cientos de ellas. Esto que os hemos mostrado es una muestra, y por supuesto día a día estas muestras van sumándose una detrás de otra al aparecer nuevas. Vicente, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedirnos.
Pues nada más, JL, un auténtico placer hacer este videoprograma. Entiendo que estas son las primeras 10 anomalías que exponemos en un top 10 aquí en Mundo Desconocido, pero creo que podremos hacer muchos más. También en Marte, también en Google Moon, bueno, en fin, creo que podemos hacer una grandísima cantidad bueno, pues de top 10 de estos, ¿no? Bueno, por mi parte ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muy bien, Vicente, y bueno, pues esperemos que la gente por lo menos haya abierto la posibilidad a otro tipo de ideas ajenas a las que nos muestran las versiones oficiales y abra la puerta a que quizás existen otros mundos y otras realidades que incluso superarían las mejores películas de ciencia ficción. Nada más, deciros que desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.